La energía es el combustible necesario para el desarrollo económico y para el bienestar. Hablar de energía eléctrica es hablar de la necesidad que tiene la vida moderna de ella. Es el gran impulso para que haya un crecimiento económico y está avalado por múltiples estudios que han demostrado la capacidad que tiene la energía eléctrica de influir en la vida. Cuando se tiene disponibilidad de energía eléctrica, se aumenta la productividad, repercute en la salud, en la educación, en todos los medios de transporte, en el traslado del agua potable y un etcétera, etcétera. Pensamos, por tanto, que la energía es una fuente necesaria para la vida moderna y la vida del hombre actual. Por ese motivo, Huellas de nuestro tiempo hoy va a tratar en el estudio, este tema, el tema energético, las tecnologías energéticas que son motivo de desarrollo para la vida y para la humanidad. Siempre hay una relación muy directa entre energía, desarrollo económico, calidad de vida y bienestar. Vemos, por tanto, la necesidad que tenemos de ella. El tema va a ser tratado, expuesto, comentado hoy por el profesor don José Luis Ocaña Moreno. A don José Luis le damos la bienvenida, pero una bienvenida con mayúscula, porque las con minúscula ya se las hemos dado anteriormente, ya que es un asiduo al programa. Huellas de nuestro tiempo le debe temas de actualidad, temas de compromiso con la cultura, con el estudio, con la investigación y, por supuesto, con la verdad. Así que, José Luis, bienvenido al programa, de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias por tus amables palabras. Para mí siempre es una ocasión que voy viendo en el calendario cómo llega, porque me hace mucha ilusión poder contar un poco, sí, lo poco que sé realmente o he podido ir aprendiendo a lo largo del tiempo. Y bueno, pues realmente me hace mucha ilusión el poder venir aquí un rato de forma distendida y sabiendo efectivamente, o por lo menos intentando contribuir a esa verdad que no todo el mundo dice por multitud de intereses. Y bueno, pues intentamos realmente contribuir a ella de la mejor manera posible. Muchas gracias, José Luis. El profesor don José Luis Ocaña Moreno es doctor ingeniero industrial, es especialista en energías y es especialista y es además especialista en física nuclear y atómica. Yo cuando veo esos términos me llaman muchísimo la atención, porque eso es como decir palabras mayores. Pues bien, don José Luis es catedrático de la Escuela Superior, Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, investigador, pertenece a grupos de investigación representando a España internacionalmente y es un gran estudioso. Además de toledano, pertenece a la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y siempre contamos con él. Así que, sin más preámbulo, José Luis, la primera cuestión. ¿Realmente salimos de una crisis energética o siempre estamos
en crisis? Bueno, yo creo que la verdad es que desde hace relativamente ya bastante tiempo, en concreto, debemos pensar en la primera gran crisis energética que sufrimos, que fue allá por el año 1973, toda la humanidad se ha dado cuenta de que la base de todo lo que es la obtención de energía para su desarrollo, pues se vio en peligro precisamente por las restricciones de aquella crisis, la crisis de 1973, en la cual se vio en peligro el suministro de hecho se paró y realmente hubo restricciones de combustibles fósiles, fundamentalmente petróleo. En aquel momento fue la llamada crisis del petróleo, hubo guerras, realmente la humanidad reparó en que efectivamente se había montado en un tren de vida de desarrollo que podía estar en peligro, pues porque las materias primas fundamental para el desarrollo, que como muy bien has dicho es la energía, pues su suministro se vio claramente en peligro. Entonces, a partir de entonces, se tomó conciencia y se le dio en llamar la crisis energética, y esa crisis energética pues realmente no es un término que haya desaparecido, porque realmente la escasez, o por lo menos la limitación en el posible suministro de toda clase de combustibles fósiles, que eran a los que realmente estábamos acostumbrados a recurrir para ese suministro energético, pues siempre está un poco en entredicho, por razones técnicas y sobre todo por razones geopolíticas. Es decir, por desgracia, toda la actividad geopolítica y guerras que ha venido habiendo desde esa época hasta el presente, y estamos, por desgracia, asistiendo a una de ellas, pues tienen que ver con el tema del suministro de fuentes de energía. Entonces, vivimos, yo diría, en una crisis permanente de energía que responde no ya a una dificultad tecnológica, que también, si tenemos tiempo, podemos ver cuáles son los desarrollos tecnológicos actuales para proveer a la humanidad de recursos energéticos, sino que todo esto obedece también y en gran manera a factores geopolíticos de control y dominio de los recursos energéticos por parte de determinados países. Entonces, claro, todo esto hace que estemos permanentemente en una intranquilidad enorme en cuanto a la certidumbre que podemos tener de si realmente vamos a tener energía para nuestro desarrollo. Y entonces yo diría que el concepto de crisis energética es un concepto que hoy día vivimos de manera permanente. Sí, es decir, energía y desarrollo no se pueden separar. No se pueden en el mundo separar. de hoy. En el mundo de hoy, bueno, de hecho hay estudios que revelan claramente que todos aquellos países que han sido capaces de poner un mayor contenido o una mayor disponibilidad energética per cápita, es decir, por habitante, pues son aquellos que han podido obtener un mayor nivel de desarrollo. Hombre, todo esto tiene que tener una justa medida, ¿no? Es decir, no se puede derrochar, pero se ve claramente que aquellos países que han sido capaces de lograr un elevado nivel de desarrollo, pues lo han hecho fundamentalmente debido a una disponibilidad energética clara. Entonces, el binomio que planteabas de decir energía-desarrollo, yo creo que es un binomio indestructible, que hay una correlación clarísima entre aquellos países que han sido capaces de disponer de energía y han podido alcanzar un grado de desarrollo, y se ve por el contrario que aquellos países que no han sido capaces de acceder a niveles de energía suficientes pues están francamente subdesarrollados. Y lo que decía también, el abuso de la energía, el uso superfluo de la energía, pues tampoco tiene sentido, porque se ve que hay en algunos países que han utilizado excesos de energía sobre, digamos, lo prudente, y tampoco han logrado un crecimiento espectacular con relación a otros países. Ahí vemos, ¿no?, en la pantalla, ¿no? Se ven, es que la energía no solamente es una materia prima, sino que es que fortalece otra serie de procesos
de crecimiento, sobre todo crecimiento del nivel de conocimiento de un país, que eso, o de una sociedad, y eso también es importante. Entonces, realmente no se trata solamente de disponer de recursos para lo fundamental, sino que es que el disponer de esos recursos pues también fomenta el que ese país pueda crecer desde otros puntos de vista, fundamentalmente el conocimiento, y todos sabemos que el conocimiento trae finalmente bienestar y riqueza, ¿no? Y entonces, claro, el hablar de energía no es solamente hablar yo cubro mis necesidades para calentarme, sino que es mucho más, es decir, el concepto de energía fomenta otra serie de desarrollo para la sociedad, y eso se ve claramente y eso está fuera de toda duda. Que no consiste en dar al botón para recibir el líquido o recibir la energía, sino también esto requiere una estructura, que tú citabas, una estructura geopolítica importante y una política, diríamos, de buen uso de los bienes, ¿verdad? De buen uso de los bienes, efectivamente. Es decir, que esto está, diríamos, encajado, vulgarmente expresado, porque los que no somos técnicos utilizamos esta terminología, en lo que llamamos continuamente la crisis energética, porque tiene que aunarse la visión política, la visión económica y la visión de beneficio de los ciudadanos. Es decir, se conjugan aquí varios elementos, ¿no? En esta crisis. Sí, efectivamente, no es un tema que sea, digamos, con una única consecuencia, sino que el disponer de energía suficiente para el desarrollo pues implica el que ese desarrollo pueda tener lugar en las adecuadas condiciones, ¿no? Realmente el inhibir esa falta de energía pues nos causa una necesidad, y entonces esa limitación impide el que realmente podamos acometer determinados nuevos proyectos, ¿no? Entonces, sin embargo, si queremos ir a esos determinados proyectos, necesitamos el tener una certidumbre de que los vamos a poder acometer teniendo los recursos, principalmente los recursos energéticos. Y claro, ese es el gran problema a nivel mundial, yo diría. Es decir, si hay sociedades o países que por cualquier causa limitan la disponibilidad energética, pues están realmente yendo a la fuente, a la clave de todo posterior desarrollo, porque entonces sin tener energía pues no son posibles muchas de las cosas, por lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces muchos países saben que estrangulando la disponibilidad energética de otros, pues al fin y al cabo están actuando sobre la sociedad en su conjunto. Entonces por eso yo diría que la crisis, tú lo has dicho perfectamente, la crisis de la energía no es solamente la crisis de la energía, es la crisis de la sociedad. Y cuando es limitada por factores geopolíticos más que técnicos, entonces, claro, estamos en una capacidad de unas sociedades de influir sobre otras. Por tanto, el problema hoy día es a nivel mundial, a nivel global, y las soluciones, por supuesto, no son fáciles, porque se trata de lograr la armonía entre las naciones, y eso es muy difícil, eso es otro problema. Pero es un tema importante porque estamos tratando, ya que, no sé, partiendo de personalidades mundiales como puede ser el Papa o algún otro político que no conviene citar, pero el Papa sí es un hombre, es una persona, no solamente cualquier Papa se ha pronunciado sobre el buen uso y el compartir esa disponibilidad que debe tener la persona para... Y aquí hay un problema moral importante. Sí, efectivamente, bueno, un problema ético. Por citar concretamente al Papa, es decir, en su encíclica Laudato Si, se trata precisamente de este problema, es decir, del buen uso de los recursos energéticos, explícitamente. Entonces, bueno, ahí vemos claramente que hay una motivación y que el problema está en la mente de las más... preclaras, digamos, mentes y las más preclaras instituciones a nivel mundial, y entonces, pues bueno, el problema está ahí y la solución al final va a depender de la buena voluntad de las personas y de las relaciones internacionales y de llegar a un equilibrio. Es decir, hoy día el problema, en fin, ya lo hemos dicho y seguramente lo vamos a ver, no es tecnológico, el problema es más humano, es decir,
de que lleguemos a un equilibrio entre las sociedades, de manera que todos podamos vivir, digamos, a gusto y de forma justa en este nuestro planeta. Y ese es un problema de mayor envergadura. Sí, sí. Y la energía es una parte fundamental de Sí. ello. Y tú como investigador, José Luis, a mí siempre que me enfrento, bueno, que estoy junto a un investigador, me atrae mucho, porque hay temas y hay parcelas del saber a donde no llegamos. Bueno. A donde no llegamos. Los que os dedicáis a la investigación, voy a utilizar un término que se usa pero no es el apropiado, una investigación científica, porque la palabra científica puede ser más amplia aplicada, pero bueno, hay realmente, aunque sea a nivel general, porque estamos en la primera parte del programa planteando los problemas, hay a nivel general intentos, proyectos, trabajos, investigaciones de buscar nuevas fuentes de energía, porque, claro, cuando apareció el petróleo es como si hubiera venido la resurrección de la vida. Sí, pero nos llegamos a fiar tanto del petróleo que cuando hubo una primera indisponibilidad, ya he citado en la crisis de 1973, realmente nos quedamos sin el principal recurso y entonces nos quedamos un poco como sin saber qué hacer, ¿no? A partir de ese momento, bueno, ya antes se había venido, ¿no? Pero sobre todo a partir de ese momento la humanidad se dio cuenta de que tenía que investigar en la forma de poder sacar adelante otras fuentes de energía. Entonces yo me acuerdo en la carrera de Ingeniería Industrial que yo estudié, cuando yo tuve que hacerme cargo de mi asignatura en la Cátedra de Física Nuclear en aquel entonces, pues una de las asignaturas nuevas que se ponía en el plan de estudios era la investigación en nuevas fuentes de energía. Y entonces aquellas fuentes de energía pues eran en todas las formas posibles de explotar los recursos energéticos, desde la luz del sol que recibimos hasta el obtener otros combustibles fósiles que no fueran el petróleo. Tradicionalmente se ha utilizado el carbón y otros combustibles como la leña o incluso el gas, pero otros combustibles que están realmente disponibles en la tierra bajo minería, como por ejemplo el uranio y todas las fuentes que pueden dar lugar a un suministro de energía por la vía nuclear, ¿no? Bien, pues entonces el estudio de todas esas fuentes de energía se abordó con gran seriedad, hasta hoy día que se conocen ya más o menos las potencialidades energéticas reales de cada una de esas fuentes de energías, de esas fuentes de energía, y entonces hoy día se habla de la capacidad de poder combinar todas esas fuentes de energía para obtener un rendimiento óptimo de lo que es la satisfacción de energía del planeta en su conjunto. Esto desde el punto de vista técnico. Al final, el éxito no es total, porque siempre existen los condicionantes de tipo social y político, es decir, la oposición de determinadas sociedades y grupos políticos a determinadas formas de explotar el planeta, muchas veces sin la adecuada digamos, justificación tecnológica, sino simplemente por razones ideológicas o políticas. Pero si fuera desde un punto de vista estrictamente técnico, hoy día ya se dispone de información suficientemente contrastada desde el punto de vista científico y técnico para saber el potencial real de la mayor parte de las fuentes energéticas de que podemos ¿Se disponer. puede, José Luis, establecer dentro de ese campo de trabajo, de estudio, dos grandes grupos, fuentes eficientes y fuentes menos eficientes? No, yo diría que la división no es esa. La división, digamos, que tiene mayor justificación desde el punto de vista de esa división, de ese intento de división que tú pareces esbozar, hoy día es la distinción entre fuentes renovables de energía, entendiendo por tales aquellas cuya disponibilidad se puede ir renovando
en el tiempo, si no inmediatamente, pero sí de forma progresiva, y aquellas otras que son energías no renovables, entendiendo por ellas fundamentalmente las energías que llamamos fósiles, llamando por fósiles todas las derivadas de hidrocarburos y fuente, típicamente carbón, petróleo y gas, pero también otras que pueden ser los recursos energéticos de uranio que dan lugar a los reactores de fisión nuclear. Entonces, todas esas energías se conceptúan como no renovables, porque una vez que se extrae el potencial bajo minería de todas ellas, pues realmente no se puede volver a restituir. Y por contra, parecen mucho más atractivas lo que son las fuentes renovables. Por ejemplo, pensemos en la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica la obtenemos una vez a través de una determinada turbina del ciclo del agua de un río que viene y mueve una turbina y genera energía, pero ese recurso se está renovando por el ciclo del agua continuamente. Entonces esas energías que llamamos renovables, pues realmente tienen su gran atractivo, es decir, porque la propia naturaleza las va renovando. También tienen sus dificultades, como seguramente veremos en la segunda parte del programa, pero realmente en principio sí parecen energías que son atractivas desde el punto de vista de no mermar sustancialmente los recursos energéticos de nuestro planeta. Sí, eso me hace pensar a mí, cuando hablábamos anteriormente de ese comportamiento moral, ético, solidario y de compartir toda la energía, también el compartir la investigación, o por lo menos agrupar. Eso se está produciendo, si no de una manera general, pero sí a través de universidades en ciertos países, esta colaboración, cooperación, porque esto es un tema universal, porque cuando se encuentra petróleo y se venden a muchos países, que han de tener una tecnología adecuada para aplicar esa energía. Se está produciendo... Sí, pues muy bien visto, porque una cuestión importante es quién dispone de los residuos en su suelo, quién tiene la tecnología para obtener un residuo energético claro a partir de esos residuos en bruto y quién puede vender después la energía a un mercado, ¿no? Entonces, esas tres patas son importantes. Entonces, el que tiene los residuos, los recursos energéticos en su suelo, pues evidentemente no los va a ceder gratuitamente a otros países, eso está claro, ¿no? El que tenga la tecnología que posibilite la puesta en valor de esos recursos energéticos para poder obtener una fuente de energía, pues normalmente llegará o tendrá que llegar a acuerdos con aquellos países o zonas en las cuales esos recursos energéticos existen, de manera que al final el acuerdo entre esos digamos suministradores de tecnología y esos suministradores de materias primas, pues es realmente la clave para poder poner el recurso energético en valor. Y ahí, pues la cosa, por supuesto, no está clara, porque siempre está el tema de la insolidaridad y el decir, el guardar el beneficio para el que ha hecho el esfuerzo en desarrollar una tecnología. Normalmente el valor añadido que se pone en esto suele ser mayor desde el punto de vista de la tecnología que es necesaria para explotar el recurso. Y entonces, pues bueno, ahí está la clásica pugna entre, digamos, sociedades que son capaces de desarrollar una tecnología y otras de explotar el recurso. Una vez generado todo esto, pues siempre están las cadenas de suministro, las redes tecnológicas para, digamos, distribuir el recurso a terceros países. Entonces, claro, es necesario el que todo esto o esté regulado o haya un equilibrio real para que pueda tener lugar de forma satisfactoria. Si no, pues evidentemente ocurre lo que está ocurriendo realmente, que es que esta es fuente de conflictos, de guerras y de una insolidaridad creciente a nivel del planeta. ¿Qué pasa? Que para determinadas cosas, por ejemplo, si tenemos tiempo de hablar de la fusión nuclear, que es, digamos, la última fuente de energía que se está acometiendo, todavía no está disponible, pero se está investigando, la humanidad ya se ha dado cuenta, o los distintos países se han dado cuenta, de que por vía cooperativa, es decir, por vía de la colaboración entre centros de investigación y entre países, se puede
conseguir, digamos, precisamente todos estos logros de obtener una energía duradera para el planeta y además de forma cooperativa. Entonces yo diría que el último intento que se está haciendo, es decir, el de obtener la energía de fusión nuclear, precisamente sí que va en esa línea. Y a pesar de que siempre existen hechos concretos, patentes concretas y tal, pero siempre hay, sí que hay consorcios, en este caso sí que hay consorcios fundados expresamente para hacer disponible ese tipo de energía. O sea que, bueno, yo diría que podemos tener una cierta esperanza en que en el futuro esto deba ser así. Lo volveremos a ver en la segunda parte del programa. Hacemos un pequeño descanso, José Luis, y después de todo este planteamiento, pues hay hechos que vamos a repetir, que vas a repetir y más concretamente. Así que un pequeño descanso. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo con el gran problema de la energía, uso, utilización, aplicación y finalmente el buen uso. Sigan en la segunda parte con nosotros. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos tratando un gran tema para la humanidad, tema muy actual, tema muy necesario, porque es un tema de aplicación en toda la vida moderna del hombre de hoy, sea del país que sea. Nos referimos a las energías. Continúa con nosotros en el estudio don José Luis Ocaña Moreno, que es catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, de la Politécnica de Madrid, y nos ha hablado en la primera parte, nos ha planteado el problema del buen uso, de la buena utilización de las energías para que se puedan compartir por todos los países, por todos los hombres que habitamos en el planeta Tierra. Una vez que ha hecho esa generalidad, vamos, José Luis, a ir descendiendo un poco, aclarando muchos conceptos. Quien nos ve, quien nos escucha, quien nos sigue, siempre nos piden una cosa, que es lo que los que sois profesores tenéis, que se entienda y se tenga una didáctica adecuada para transmitir. Pues vamos a ir descendiendo con esa didáctica. Empezando por los recursos, inicialmente, o por lo menos aparentemente los primeros, los fósiles. Aclarando el concepto, la aplicación, el uso, toda esta energía. Bueno, muy bien, como hemos dicho antes, los recursos que llamamos fósiles o de depósitos geológicos, pues intentamos referirnos a todos aquellos que están ahí, a pesar de que lo hayamos descubierto de forma relativamente reciente, durante todo el tiempo geológico de existencia de nuestro planeta. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al carbón, que corresponde a vegetales que en su momento vivieron en el planeta Tierra y que, debido a la evolución geológica del planeta, pues quedaron fosilizados. Entonces esos son recursos que ahora mismo se pueden extraer y se pueden utilizar de muchas formas, pero la que tradicionalmente hemos utilizado es quemarlos, es decir, hacerles sufrir una combustión. Son ricos en carbono porque son en el fondo de origen vegetal y entonces proporcionan una disponibilidad energética inmediata, que es digamos el fuego, es decir, la energía térmica que pueden producir, y que, bueno, pues esto no es nuevo, es decir, el ser humano, desde que existe sobre el planeta, pues ha utilizado este tipo de recursos. Bien. Pero no es solamente el carbón, que puede ser más antiguo. Cuando hablamos de carbón también podemos hablar
de leña en distintos grados de fosilización. Entonces, pues bueno, las distintas gradaciones de carbones pues están desde los más duros, las antracitas, hasta llegar al concepto de turba, que son, bueno, vegetales de alguna forma fosilizados, pero también más recientes. Entonces, pues bueno, la capacidad térmica es distinta, porque la antigüedad también es distinta y el grado de compactación también lo es. Bueno, pues entonces este es un recurso típico que sabemos que es un recurso fósil. Pero también son recursos fósiles el petróleo, que ha sido la base de todo, digamos, el boom energético durante el siglo XX sobre todo, porque es un combustible fósil en distinto grado de fosilización que el carbón, pero del mismo origen esencialmente. Y entonces ese recurso fósil ha tenido digamos, la ventaja de su facilidad de extracción y uso, a pesar de que no es directamente un recurso utilizable para combustión de una forma limpia, pero se llegó a desarrollar toda la tecnología para su uso en determinadas condiciones. Y entonces a partir de ahí, a partir del petróleo, se ha llegado a obtener los combustibles que utilizamos para la automoción, que sabemos que también es una tecnología concomitante en el siglo XX, es decir, se desarrolló fundamentalmente todo el mundo de la automoción precisamente como consecuencia de la disponibilidad de este tipo de combustibles. Y después otro, digamos, recurso geológico asociado precisamente al petróleo son los embolsamientos de gas que aparecen conjuntamente con los yacimientos de petróleo y que corresponden una vez más a distintos grados de fosilización y a, de alguna forma, la evolución precisamente de esos combustibles carbón y petróleo y generación de bolsas de gas que aparecen conjuntamente con los yacimientos de petróleo. Bueno, pues entonces estos son los tres combustibles fósiles por excelencia que conocemos. Sí. Y después nos hemos referido también a depósitos geológicos utilizables desde el punto de vista energético. Entonces, aquí estamos hablando fundamentalmente de combustibles nucleares. Para que nos demos cuenta, en la Tierra, en la evolución de la Tierra, pues ha habido, digamos, esto quizás es un poquito difícil de explicar y pido perdón de antemano por si utilizo algún término un poco más difícil de comprender, ¿no? Bueno, realmente la nucleosíntesis de elementos a escala estelar pues da lugar, como consecuencia de las reacciones nucleares que tienen lugar en las estrellas, a la formación de nuevos elementos. Entonces, entre todos estos elementos que se generan, están los elementos más ligeros, es decir, de número másico y de número atómico más bajo, que son los elementos ligeros, carbono, nitrógeno, oxígeno, que son los que conocemos y que son la base del funcionamiento estelar y de la producción de energía en las estrellas, pero también se han ido generando, debido al exceso de energía en dichas estrellas, otros elementos, como son los elementos más pesados, típicamente los elementos de transición de la tabla periódica, que son, bueno, en fin, de todo lo que son elementos tanto de las tríadas, hierro, cobalto, níquel, como todos los elementos de transición de la tabla periódica, como también elementos más pesados. Y dentro de esos elementos más pesados están dos familias fundamentales, que son las tierras raras y los actínidos. Los actínidos, casi todos, los hemos descubierto muy a posteriori como consecuencia del desarrollo de la energía nuclear, pero hay unos actínidos, es decir, unos elementos de la familia de los actínidos, que son sobre todo el uranio y el plutonio, que tienen distintos isótopos que pueden servir para generar energía. Todo esto se descubrió en el siglo XX, bien es verdad que como consecuencia de desarrollos no estrictamente pacíficos, sino que realmente se descubrió en el marco de las rivalidades atómicas con ocasión de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tanto el uranio como el plutonio pues, tenían esos isótopos que podían ser utilizados para producir grandes cantidades de energía mediante procesos de reacción nuclear. Todo esto es consustancial al desarrollo de la física del siglo XX, desde los años 1920, sí, yo diría, hasta los años 1950, hubo una intensa labor por parte de varios países
fundamentalmente Estados Unidos, bueno, Alemania porque cayó en la Segunda Guerra Mundial, pero inició un programa de desarrollo de energía atómica y después, sobre todo, la extinta Unión Soviética, en el desarrollo de reacciones que produjeran energía por vía de procesos nucleares. Entonces, realmente, esta tecnología se basa en la existencia de estos materiales, es decir, fundamentalmente el uranio. El uranio está, digamos, en la Tierra, en el contenido, en las capas incluso superiores de la Tierra, de la corteza terrestre, se puede extraer, se puede de alguna forma enriquecer en los isótopos adecuados para las reacciones nucleares y producir directamente energía, y esto fue lo que se utilizó para, por ejemplo, la construcción de la primera bomba atómica. Pero en realidad el proceso no es estrictamente artificial, porque en África, en Oklo, ya existía un reactor nuclear de forma natural, porque la concentración de uranio en esa zona, digamos en el Congo, en la ciudad de Oklo, o en la región de Oklo, pues realmente estaba ocurriendo digamos, a cielo abierto una reacción nuclear continuada que se podía catalogar como un reactor nuclear. Luego, la energía nuclear, en el fondo, no es una cosa estrictamente artificial, sino que es una cosa también connatural al desarrollo de la dinámica terrestre, pero que realmente se utilizó de esa manera. Bueno, pues una vez establecido ese conocimiento, pues, y ya con fines absolutamente pacíficos y para generación de energía, ese tipo de recursos energéticos pues quedaron a disposición de la humanidad. Y entonces esos son los recursos que denominamos en repositorios geológicos y que son utilizados y pueden ser utilizados para generación de energía por vía de reacciones nucleares. Pero también son recursos semejantes a los fósiles. Eso quiere decir que no son renovables, como hablábamos en la parte anterior. Es decir, no se pueden volver a restituir una vez utilizados. La explicación perfecta, completa y un poco profunda. Un poco difícil. Un poco profunda, pero globalmente se entiende que también eso que denominamos como el gran peligro de la humanidad, cuando hablamos de nuclear, pues pensamos en una bomba atómica, en algo que destruye, Por ese motivo, pues bueno, se puede comprender, aunque no se entienda de una manera física, porque claro, no todo el mundo tiene esos conocimientos, pero así como se piensa el carbón es un fósil, también se piensa, o el petróleo, el gas, lo nuclear. También. En el fondo es una forma de fósil. No es un fósil realmente, ¿no? Pero son materiales que están en la Tierra y que se pueden explotar para producir energía. Hay la gran desventaja inicial de que la energía nuclear se utilizó por primera vez, y eso yo creo que quizá ha marcado negativamente, se utilizó por primera vez con fines bélicos. Y entonces esto pues ha generado un rechazo por parte de la población en general del planeta, ¿no? En fin, tradicionalmente. Lo que pasa es que también todo esto son fobias basadas en la falta de conocimiento, porque si uno estudia claramente o de forma detallada lo que son las posibilidades de esta energía, las energías nucleares pues pueden ser, digamos, o por lo menos formar parte importante de la solución de los problemas energéticos del planeta, utilizados convenientemente, por supuesto, de forma pacífica, y no solamente, sino de forma tecnológicamente adecuada, para poder producir una energía, gestionando adecuadamente los recursos, igual que ocurre con cualquier otra tecnología energética, y que pueden realmente resolvernos el problema energético. Lo que pasa es que hay que reconocer que el origen fue tan traumático en su momento, pues que esto, como las fobias irracionales que se tienen a determinadas cosas, es el conocimiento el que puede llegar a superarlas, ¿no? Entonces, conociendo realmente cuáles son las limitaciones de todos estos combustibles, de todos estos recursos, y la forma correcta de utilizarlos en beneficio realmente de la humanidad, pues realmente tendería a hacer desaparecer todas estas fobias irracionales. Nos estamos habituando a ir por una carretera y encontrar unas aspas.
unas aspas. Ir por una urbanización y ya no se ven las tejas, hay unas placas. Y todo esto nos hace pensar en un concepto de energía distinto. Sí. En la primera parte habías expuesto el concepto de energía renovable y energía no renovable. ¿Podemos aclarar todavía un poco más? Bueno, las esto? energías no renovables esencialmente serían estas, fósiles más las debidas a depósitos geológicos, como las de procedentes del uranio. Y entonces, claro, a partir de determinado momento hubo una concienciación de decir, bueno, si explotamos todos los combustibles fósiles del planeta y todos los disponibles en repositorios internos, es decir, incluidas todas las energías nucleares, pues el planeta se iba a quedar sin energía. Entonces, más vale que vayamos a obtener energía de otras fuentes que podamos ir renovando. Entonces hubo, por así decirlo, una gran tendencia, que hoy día está consolidada, de intentar obtener energías de recursos renovables. Y hoy día típicamente los recursos que se consideran renovables, fundamentalmente, y yo diría el más fiable, es la energía asociada al ciclo del agua, es decir, la energía hidroeléctrica. Después está también, y hay grandes desarrollos en este sentido, el obtener energía del flujo de mareas, que ocurre también de forma natural debido a la atracción gravitatoria de la Luna, nuestro satélite. Entonces, todo esto son energías que se pueden obtener debido a que los flujos de agua mueven determinados mecanismos y generan determinadas corriente eléctrica, en definitiva, ¿no? Pero después hay otro tipo de energías o fuentes de energía que nos hemos dado en desarrollar precisamente porque hemos creído que eran muy favorables desde el punto de vista energético, como por ejemplo, a lo que hacía referencia, la energía eólica, la energía de los molinos de viento, cosa que aquí en La Mancha no es absolutamente desconocida desde tiempo inmemorial, ¿no? Entonces, bueno, realmente el tener energía de los molinos de viento, pues todos sabemos que es muy conveniente cuando se puede obtener, pero claro, está sujeta a una disponibilidad, es decir, no se puede utilizar el molino para obtener energía para la molienda si no hay viento. Entonces, ese es un factor importante, ¿no? Pero en sitios donde los flujos de viento pues sean importantes, y eso tiene lugar en determinadas posiciones, no en todas, y muchas veces también, digamos, en lo que es en alta mar, digamos, hay corrientes eólicas, es decir, flujos de viento suficientemente importantes, pues nos hemos dado a un despliegue de todos esos molinos de viento. Lo que pasa es que, claro, esto es más la tendencia y decir, bueno, vamos a aprovechar todas las energías disponibles, como sea, que tecnológicamente basado, porque a pesar de que todo esto es plausible desde el punto de vista conceptual, es decir, de utilizar recursos energéticos, igual que uno utiliza el agua de lluvia, digamos, en presas hidroeléctricas, pues bueno, hay que hacer al final una valoración de lo que cuesta, incluso energéticamente, poner esos molinos, porque claro, evidentemente, esos molinos no es lo mismo generarlos a base de una tela y unas tablas, como podían ser nuestros molinos manchegos, que generarlos de las fibras súper resistentes, con grandes envergaduras, que hoy día se hacen, los imanes permanentes de tierras raras que se necesitan para dotar de eficiencia eléctrica a los motores, etcétera, etcétera. Es decir, que con toda esta tendencia de ir a aprovechar los recursos renovables, pues a lo mejor nos estamos metiendo en un bucle sin salida, en el sentido de que estamos invirtiendo mucho más en materiales y mucho más en energía para generar esos materiales, vamos, no generar los materiales, sino acondicionar los materiales y poner en marcha el sistema que los aprovecha. Entonces, claro, hay que ir a una crítica de todos estos sistemas y de que, bueno, está bien si todo esto fuera gratis, lo que pasa es que realmente el generar todo esto, todos estos sistemas que aprovechan la energía, tiene un coste, y no es solamente el coste en materiales, sino coste que también cuesta energía, y entonces el ciclo, se habla de ciclo
de vida de todos estos sistemas y, en definitiva, la evaluación tiene que ser a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, desde que no tengo nada hasta que estoy produciendo la energía. Y esto, que para los molinos pues podemos ver que bueno, es incluso romántico desde nuestro punto de vista y mucho más aquí en nuestra Mancha, pues realmente ha habido una fiebre, desde mi punto de vista un poco irracional, con el tema de los paneles solares. Los paneles solares, teóricamente, captan energía de la radiación solar que nos llega a la Tierra solo cuando hay sol, evidentemente, y cuando no está nublado de forma apreciable. Es decir, bueno, bien es verdad que cuando está nublado, pues la radiación sigue llegando, aunque sea con menor intensidad. Pero, en definitiva, la generación o la construcción de todos estos paneles solares sí que infringe claramente el balance tanto de materiales como de energía a lo largo de todo el ciclo de vida de la instalación. Entonces, estas instalaciones normalmente no tienen una vida útil demasiado larga, la eficiencia de la captación no es demasiado grande y, sobre todo, estamos utilizando materiales y medios de producción que consumen una energía importante para hacer todas las interconexiones de todos estos paneles solares, ¿no? Con lo cual, el balance energético en todo el ciclo de vida y muchas veces el consumo, la generación de CO2, que es uno de los parámetros fundamentales que hoy día se ha acuñado en todos estos paneles de captación solar, pues muchas veces el balance es desfavorable. Lo que pasa es que muchas veces hay desconocimiento, en este caso hay la filia en contra de la fobia por el desarrollo de este tipo de sistemas y, bueno, pues muchas veces, incluso de forma irracional, pues damos lugar a la generación de todos estos paneles, pues muchas veces simplemente por una cuestión... Podemos decir, José Luis, un tema que tú has enunciado, fiabilidad en la demanda energética. En la oferta energética. En la oferta, ¿verdad? Sí. Claro, es que esto es fundamental, porque claro, aunque pudiéramos, en el hipotético caso de que pudiéramos tener sistemas que fueran capaces de captar la energía del viento, sistemas que fueran capaces de captar la energía del sol, realmente un sistema energético de cualquier país y a nivel mundial, digamos como estamos hablando, mucho peor, pues realmente tiene que tener una estabilidad. Los sistemas, es decir, las máquinas que generan la corriente eléctrica que nosotros podemos estar utilizando ahora, no pueden estar sujetas a unos altibajos y a unas, digamos, variaciones de las condiciones en las cuales las utilizamos, ¿no? Entonces necesitamos, por así decirlo, lo que se llaman unos sistemas energéticos de base o de valle, que proporcionen el nivel básico de energía, y después tenemos que tener unos sistemas que sean capaces de acudir a las puntas de demanda energética, ¿no? Entonces, el suministro energético pues da lugar o puede dar lugar a la utilización de prácticamente todos los tipos de energía. Lo que sí tenemos que tener claro es que no solamente debemos disponer de estos sistemas que son capaces de captar la energía solo en determinados momentos. Muchas veces se criticaba a los sistemas eólicos, a los molinos de viento, que bueno, que eran capaces de producir energía, pero no cuando hacía falta. Entonces, pues esto estaríamos en una grave dificultad, ¿no?, para proporcionar para satisfacer la demanda energética. Entonces necesitamos tener asegurada la oferta energética si queremos que nuestro sistema funcione de manera estable, sin apagones, sin faltas de disponibilidad, etcétera, es decir, etcétera. Una consecuencia global, podríamos decir, que hay que combinar todas las posibilidades, ¿no? Sí, todas las posibilidades de fuentes. Sí, pero también de forma racional. Efectivamente, el buen estratega desde el punto de vista energético lo que tiene que hacer es tener una disponibilidad de base que asegure, porque claro, la demanda energética pues va haciendo oscilaciones a lo largo del día, a lo largo de los periodos que sean, ¿no? Entonces, realmente yo necesito una disponibilidad
básica que me garantice el suministro y que después tener sistemas que sean capaces de reaccionar suficientemente rápido para proporcionar esa energía. Y hoy día hemos llegado a la contradicción de que para suplir la inconveniencia de todos estos sistemas, es decir, los eólicos y los fotovoltaicos, pues al final tenemos que tener unas energías de cobertura para cuando esos sistemas no sean disponibles, que, oh sorpresa, la estamos haciendo a base de gas. Por eso el precio del gas hoy día está en límites tan elevados y marcan tanto el precio de la energía. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos cubriendo con gas, que es de alguna forma lo más versátil desde el punto de vista de ajustarse a la demanda energética, la indisponibilidad que podemos tener de los sistemas fotovoltaicos o de los sistemas eólicos. Que estamos dependiendo al final... Al final estamos dependiendo de lo que no queríamos. De lo que no se quería. Una última cuestión que a ti te atrae mucho porque es tu campo de investigación. Cuando tú te manifiestas se nota con la fusión nuclear. Sí, bueno, te agradezco mucho que saques este tema, aunque sea puntualmente. Evidentemente no vamos a tratarlo en profundidad, pero yo diría que hoy día la fusión nuclear, tanto por lo que he dicho antes de que está concitando esfuerzos cooperativos a nivel internacional, como por sus posibilidades reales, pues la fusión nuclear constituye hoy día una gran esperanza para el desarrollo energético de la humanidad. Bien, es verdad en este caso que hay que superar importantes dificultades tecnológicas, pero yo creo que por primera vez los científicos de todo el mundo han sido capaces de ponerse de acuerdo al menos en determinadas cosas, y es en desarrollar determinados sistemas que van a demostrar que la obtención de energía de manera similar a como se obtiene en las estrellas, es decir, por procesos de fusión nuclear, es posible. Todo esto, claro, hay que saberlo, pero van apareciendo noticias cada vez más esperanzadoras de que efectivamente estamos muy cercanos, por investigación, del punto en el cual se va a demostrar lo que se llama factibilidad científica de los procesos de fusión nuclear. Es decir, aquellos procesos en los cuales somos capaces de obtener más energía de la que estamos poniendo en juego. Y eso evidentemente será un punto de partida importantísimo para poder progresar, porque una vez superado ese umbral de factibilidad científica, eso querrá decir que podrá haber sistemas en los cuales nosotros podamos obtener más energía de la que realmente estamos poniendo en juego y que entonces pues realmente la fusión podrá ser una realidad. Esto es un hecho que se viene posponiendo, pues porque la investigación es costosa, no siempre se pone en juego, pero es indudable que en un momento dado, o yo en eso creo, en un momento dado va a ser disponible. Y entonces, claro, si se logra el poner en juego la fusión nuclear, esto yo sí creo que realmente podrá ser un recurso suficientemente abundante para que no tengamos que formar guerras por ello. Entonces, realmente esperemos que esto sea una realidad en un futuro más José próximo Luis, que otra aunque cosa. eso puede ser un mensaje, tú siempre estás habituado a dar esa última palabra. ¿Qué dirías a nuestros espectadores de el buen uso de ese bien? Yo diría que el conocimiento es fundamental. Y a eso tú te estás dedicando con este estupendo programa y los demás hacemos lo que podemos, porque el conocimiento es la base del poder utilizar adecuadamente los recursos. Entonces realmente todos los esfuerzos por promover el conocimiento son pocos y realmente solamente una sociedad bien informada es aquella que puede hacer realmente buen uso de todos sus recursos. Entonces yo recomendaría pues eso, seguir claramente con esta línea tan estupenda que tú tienes puesta de hacer al espectador conocedor de las cosas, aunque sea muchas veces difícil de explicar, pero que por lo menos se sientan motivados para o bien leer o bien aprender por su cuenta o bien consultar, pero realmente el conocimiento es fundamental y sin conocimiento no se puede progresar. Pues José Luis, muchas gracias de nuevo te doy por haber estado en el programa y que continuemos.
Si tú Dios que quiere. continúes investigando en la fusión nuclear, Bueno. que ese es tu punto fuerte. Bueno. Y también a ustedes, su punto fuerte tiene que ser Huellas de nuestro tiempo en el canal diocesano de Radiotelevisión. Así que hasta el próximo programa. Muchas gracias.